Y regresamos a la década del 80 y el 90. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara. Un camión repleto de dinamita fue colocado frente a las instalaciones del edificio del DAS, que se quedó totalmente destruido. Lo único a que le temía el narcotráfico era ¿qué? A la extradición. Yo estoy en desacuerdo con el tratado de extradición porque el tratado de extradición viola la Constitución colombiana. Por eso nace ¿qué? Los extraditables. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a él. Estaban amenazando a los jueces, a los políticos, a la justicia, a los periodistas, a todos los que de una u otra forma nos enfrentábamos al narcotráfico, estábamos amenazados. El primer secuestro político de Colombia sucede conmigo, cuando Pablo Escobar decide secuestrarme para ponerle la presión al gobierno del presidente Barco para acabar con la extradición, y por eso nace la extradición. Cayó en Medellín el narcotraficante Carlos Leder, quien en menos de 24 horas fue extraditado a los Estados Unidos, en donde se le sigue juicio. Va 1, faltan 3, dijo el fiscal general León Kellner en Miami. La captura de Leder significa una batalla ganada, pero la lucha contra el narcotráfico continúa y no se podrá ganar la guerra en tanto sigue existiendo mercado para la droga. Cuando iba hacia la finca, es cuando llegan como 4 o 5 carros, me cierran adelante, cierran atrás, motos y toda esa... Que está solicitado por narcotráfico, lavado de dólares, cuenta en los bancos, y solicitado por la Círcula Roja, por la Interpol y por la DEA, que iba a ser extraditado para Estados Unidos. Pero ¿pero qué? Y le dije, dígale a la fiscal que quite esos 20 años y ponga cadena perpetua. Si me tengo que quedar acá hasta que muera ya de viejo, por decirlo de alguna manera, a mí no me importa. Yo creo que las cosas más duras es saber que a ti te sacan esposado, que no sabía cuándo iba a volver a ver a mi esposo, ni a mi hijo, ni a mi mamá. Bueno, para mí la felicidad no es el dinero. No tener plata no es todo en la vida, porque yo soy pobre y vivo feliz. La propiedad mía es una cicla. Eso es lo que yo cargo y la tengo dañada. Una cicla es lo que yo tengo, no tengo más. Lo que yo hago es ganarme la vida honradamente y sin hacerle mal a nadie. Nunca le he faltado respeto ni a la policía, ni al DAS, ni al FBO, ni al ejército, nada. El salario mío es 30.000, 40.000 pesos diarios, 50.000. Me gano yo todos los días, trabajando con el combustible. ¡Don Juanca! ¡Oh, Mauricio! ¿Qué más, hombre? Bienvenido. Recuerdo de su papá y tengo esa anécdota. La primera vez que su papá llega a Quimbaya, o que yo lo conozco en Quimbaya hace unos 4 o 5 años, llega muy enamorado, muy entusiasmado con el tema de café. Ay, que perdió el baño río.
Don Larry es un hombre de muchos negocios, un hombre que habla fuerte, entonces ya empezamos a trabajar, luego ya nos reunimos con los muchachos, empezamos a trabajar y a mirar cómo íbamos a empezar a mostrar en Miami, en los Estados Unidos, la calidad de un café especial de origen. Ya va a empezar. Va a empezar, sí. Le gustaba mucho ese entorno, ese paisaje que vamos a ver en un momento de un arroyo, una quebrada, donde llegaba y decía, uy, esto es una batería, y daba siempre gracias a Dios por ese entorno natural. No cualquier persona se sensibiliza frente a la grandeza de la naturaleza. Yo tengo un perro ya, es un labrador que lo tengo hace 10 años. Es mi cuarto hijo realmente. Mi nombre es Carlos Ortega Bonilla. Fui aviador toda mi vida. Soy actualmente jubilado de Avianca. Volar un avión por primera vez es una sensación magnífica. Yo siempre he dicho que los que hemos querido de alguna manera parecernos a los pájaros, el avión es la herramienta en la que toma uno para precisamente imitar al pájaro. Aquí estamos toda la familia. Mi hijo, mi señora, mi hija y mi otro hijo. Me casé con Miriam Dávila, una mujer maravillosa ya hace 41 años. Nací en Medellín, soy de familia paisa, tengo un hijo, se llama Tomás, mi esposo se llama John Duque, llevamos 20 años juntos, pues ha sido el novio de toda la vida, esposo, y mi ángel guardián en toda esta situación. Tengo una mamá que ya es muy ancianita y prácticamente yo veo por ella. El día de mi captura, yo recorría las tiendas. Nosotros teníamos 3 establecimientos en Armenia, teníamos en Quimbaya, en Cartago, y yo mantenía más que todo en las fincas. Yo sí noté, la verdad, algo raro ahí en la tienda. Unos señores se quedaron mirándome, pero a mí no me dicen absolutamente ni nada. Yo había aparcado mi carro ahí al frente de la tienda, me subo de nuevo y salgo. Y me dirijo hacia la finca. Cuando iba hacia la finca es cuando llegan como 4 o 5 carros, me cierran adelante, cierran atrás y me capturan. Hijo, me están secuestrando en este momento. Me ponen las esposas, yo les pido el favor a uno de la Interpol que me deje llamar a mi hijo porque es mi soporte y es a quien yo le tengo que decir. Entonces yo me confundo todo, yo le cuento, se me vienen las lágrimas, me confundo, no sé qué decirle, creo que es un trauma muy grande y le digo lo que está pasando. Dice, pero ¿cómo es posible todo esto? Entonces, pues, sin más, la confusión, y ahí es donde empieza este calvario. La captura mía fue el 29 de enero. A las 3:30 me hicieron la captura. Cuando me llegaron un poco de camionetas, carros de civil y todo, y los que llegaron a mí, pues yo pensé que venían a comprarme gasolina. Yo me alegré en el momento, yo me alegré porque yo, bueno, bendito Dios, ahí fue ya lo del día. Y me dijeron, no, deje eso ahí quieto. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho, esto, un poco de vaina ahí. Está solicitado por narcotráfico, lavado de dólares, cuenta en los bancos, y solicitado por la Círcula Roja, por la Interpol y por la DEA, que iba a ser extraditado para Estados Unidos. Y ¿pero qué? Digo yo a ellos, ¿pero por qué me van a hacer eso si es que yo nunca he cometido ningún error? Esa mañana, el 1 de septiembre del 2011, siendo las 4 de la mañana, uno de mis hijos, que en ese momento vivía conmigo, me despertó a decirme que estaban golpeando y que era una hora que no era normal y que se oían voces afuera.
Cuando medio abrí un poco para preguntar quién era, nos encañonaron y entraron. Nunca sabré cuántos hombres eran, si 8, 10 o 15. Mi captura fue algo pues que en la vida pensaría que le puede pasar a alguien. El 25 de enero del 2012 yo salí de la casa común y corriente a trabajar. Cuando de pronto me llamaron de Recursos Humanos, el gerente administrativo, y me dijo: Margarita, por favor sube que necesito hablar contigo. Me paré y les ofrecí mi trabajo. Y les dije yo a ellos, a la orden, por 2 veces a la orden. Entonces, como ellos venían ahí, me dijeron: no, de eso hay quieto. Mi perro, que es como otro hijo mío, trató de salir a defenderme y le pegaron, cogieron a puntapiés. Nos sentaron en el comedor de la casa. Y me dicen que yo estoy solicitado por narcotráfico y por lavado de dólares en España. Quedé estupefacto, me ponen las esposas. Yo pensé que era que se estaban burlando de mí y yo les dije: ¿usted qué me está hablando? La esposa me dijo: ¿qué le pasó a usted? ¿Qué problema? Yo le digo: mira, nada, mira, pues que eso le digo yo. Yo confío en usted y tanto tiempo que estamos nosotros ya, pero entonces, ¿usted qué le hicieron? Y pues mira, eso pues me dicen que es un falso positivo. Esos son los extraditados de Colombia: artesanos, pimpineros, carpinteros, personas humildes, no los grandes capos, que es lo que la gente cree, no. Y estas personas son sometidas a un montón de injusticias en ese trámite de extradición y en las vivencias que tienen allá mismo en los países a los cuales llegan. Cuando se realiza esta práctica de falsos positivos, se hace como respuesta a un afán de protagonismo y de presentar resultados. Finalmente, el falso positivo es la máxima expresión de impunidad de un Estado. Un agente encubierto de la DEA, capturado y condenado en Colombia por narcotráfico, les dijo a las autoridades de su país que aquí también se están haciendo falsos positivos con los extraditados. A ver si nos dejan entrar ahí. La picota. La situación es bastante difícil, es bastante deprimente la situación. Son condiciones infrahumanas. La temperatura más o menos estuvo entre 0, 2, 3 grados centígrados máximo. Tenemos la celda cerrada todo el día. No te sientas solo. Yo estoy aquí metiéndole pues toda mi vida, mi alma, mi corazón. Esto lo tiene que saber el mundo. Tenemos que salir así. Dios pues, como se dice, Dios aprieta pero no ahorca, hijo. Así debe haber muchos más colombianos extraditados por error, que ahí sí ya no hay nada que hacer. Permítame, le digo. Le tengo 3 ejemplos. Una comisionista de bolsa, la señora Margarita Salinas, un capitán de aviación, el señor Carlos Antonio Ortega. Y ojo a esta, un vendedor de plátanos extraditado por sospecha de ser acusado de ser un lavador de dinero. Se lo llevaron en el 2006, lo volvieron en el 2007 por falta de pruebas. Esto no puede seguir así. Los grandes servicios de inteligencia, tanto nacionales como extranjeros, se han dedicado no a buscar los grandes capos del narcotráfico, se están dedicando a ser capos del narcotráfico. Muchas de estas agencias en Colombia, en los Estados Unidos y en muchos países del mundo subsisten es por el número de, ¿cómo se diría?, de operativos o de operaciones que se han hecho frente a lo cuales fueron creadas. Entonces, como por ejemplo en los Estados Unidos, la DEA es un organismo que se ha dedicado precisamente a perseguir al narcotráfico. Si baja ese número de operativos, pues no está cumpliendo su objetivo. Claro, ellos están afanados a coger al que sea, y ese al que sea es cualquiera. Y, o sea, cerremos los ojos y señalemos a ver, ese, llevémoslo. Están creando los narcotraficantes como si no los hubiera. Este es el cargo por el cual finalmente me sentenciaron, que fue el cargo número 1, porque supuestamente eran 4 cargos.
Margarita Salinas es víctima de una cosa que se llama entrampamiento. Entonces viene un informante de la DEA, crea una empresa fachada, van a una comisionista de bolsa, llaman a Margarita, que es simplemente una asesora comercial. El día anterior había recibido la llamada de una persona que me había dicho que necesitaba hacer una inversión y que quería verse conmigo. Yo le dije que sí, que claro, que con mucho gusto, que me llevara la fotocopia de la cédula, me llevara los documentos que teníamos que eran importantes para la apertura de la cuenta. Esos papeles de la empresa fachada entran a ser valorados por la misma empresa donde trabaja Margarita, o sea, no es ella quien da el visto bueno, sino es la empresa que valora los documentos para hacer un reintegro de dólares a Colombia. La señora me dijo, es que yo tengo plata en efectivo. Yo le dije, yo lamento informarle que yo no le puedo recibir plata en efectivo. Usted tiene que hacer la consignación en un banco y cuando llegue con la consignación podemos abrir la cuenta. Le dije qué documentos tenía que llevar, todo, absolutamente todo. Entonces Margarita simplemente la asesora, la comisionista de bolsa que lleva 50 años en el mercado en Colombia, pues dice que sí, que no hay ningún problema. Se seguían unos procesos específicos para estudiar a los clientes y con este cliente se hizo el proceso debido. Margarita le hacen una propuesta indecente que no es una propuesta literal, es una propuesta que le hace el informante de manera soterrada, en medio de chistes, pero ella por supuesto se fue de ese hotel diciendo yo no voy a volver a hablar con esta gente porque están hablando de unas cosas ilegales y unas cosas que no vienen conmigo, y no les volvió a contestar y no hizo nada, pero cuando fueron a hacer la redada, cuando fue acá, necesitaban en nombres, digamos, de personas implicadas en toda esta red, pues la incluyen a ella porque hay una conversación en la que ella no dice que no. Nunca en mi vida hice ninguna operación en nombre propio. Y yo estaba en representación de la firma. Yo nunca estuve en representación de Margarita Salinas. Fabricio, ¿usted por qué llega a Colombia? Paula, yo vengo a Colombia a encontrar respuestas a una situación muy difícil. En el 2014, a principios del 2014, nosotros participamos en una feria internacional de comidas y bebidas que se llama Alimentaria en Barcelona. Resulta que uno de los personajes que conocimos en las ferias nos habló para hacer el café oficial de las aerolíneas Qatar. Qatar Airways es la aerolínea VIP del mundo, donde todas las sillas son VIP. Entonces, ¿qué pasó? Ellos querían nuestro café. Para nosotros fue algo inmenso. ¡Wow! Vamos a hacer eso, es un gran logro. Entonces, obviamente, vamos a esa reunión. ¿Y qué pasa? En esa reunión nos toman fotos. Desde el momento en que yo llego a Barcelona, según el expediente que tengo acá, a mí me toman fotos. Y creo que a mí me están siguiendo desde el momento en que yo llego allá, durante toda la feria, y ahí se puede figurar en el expediente donde a mí todos los días me están tomando fotos y me están siguiendo. Mire lo que dice aquí, le voy a leer textualmente. Larry, tras acudir a la feria indicada anteriormente, aprovecha para mantener los contactos necesarios en la ciudad de Valencia con Sergio Ferrer, así como Firas Nagdali. Se podría entender que la mercantil de Larry enviaría en un futuro. O sea que, según estas palabras, yo soy un narcotraficante del futuro. Por eso, mi papá está en este momento detenido a punto de ser extraditado. Esto a uno lo agota totalmente. El pensamiento todos los días, yo porque estoy acá encerrado en esta situación, es muy duro. Al principio no quería verlo allá,
pero sí resolví ir a visitarlo y es duro para uno, o para mí, fue muy duro ir a ver a mi hijo ahí encerrado en la vida. Ver a mi madre acá, yo no quería que ella viniera. Es una mujer mayor, una mujer luchadora toda la vida. Gracias a ella yo fui profesional. Mi mamá es una mujer de 76 años y verla acá en un sitio de estos, no, lo acaba uno. Es muy doloroso. Mi madre se entera por cuestiones de filtraciones de noticias con una enfermera, etcétera, de que yo estoy preso y entra en una depresión muy profunda en que tienen que hospitalizarla. Nunca una persona tan trabajadora, tan buen hijo, buen padre, buen hermano, que le es duro a uno ver encerrado a mi hijo por algo que uno sabe que no es así, que no tenía que pasar así. Trato de llamarla a la clínica, hablo con ella un par de veces, 2, 3 veces, y el 31 de octubre, 2 meses exactamente después de mi captura, al estar hablando con ella llorando muchísimo, me decía: mi amor, ¿cuándo vas a salir de allá? Yo le decía que no, ma, yo estoy haciendo un curso. Yo le negaba mucho la situación, mas sin embargo llegó un momento y le dije: mami, esto es una cosa de unos días y se arregla esta situación. Y cuando lo veo allá y lo iban a entrar ya y yo hacía la mano así que por favor, y fue tan doloroso para mí verme a mi hijo hacerme así con la mano que no sé, yo me sentí mucha angustia, mucho dolor de ver sin saber qué pasaba. La enfermera que estaba con ella me dijo, mire, cogió el teléfono y me dijo: la señora se puso como malita, llame en unos 10 minutos, 5 o 10 minutos. Yo esperé los 5 minutos, volví a llamar y en ese momento ya me contestó mi hermana. Y me recibió con: mi mamá acaba de morir. La impresión, pues ustedes se lo imaginan. Metido uno en un hueco de esos, pues... como lo he dicho varias veces, no sabe uno si llorar, gritar llorando, correr. Me escurrí por la pared, quedé sentado en el piso. No podía creer pues lo que estaba pasando. Es un engaño terrible, una forma de engañar a la gente, de tratarlo a uno tan duro, que eso lo marca a uno muy feo. Roque Caballero, una persona totalmente inocente, un señor humilde, muy humilde. No sabe ni leer, no conocía ni los dólares, por Dios, y acusado de lavador de dólares. Estuvimos juntos en el patio 16 con Roque Caballero. Él era el que hacía el aseo de los baños y todo. No tenía otra posibilidad él sí no tenía posibilidad de ver que lo visitara la familia ni nada. Una persona totalmente indefensa. Cuando yo conozco a don Roque, pues la verdad, uno entra muy reticente. A veces dice, no, pero de pronto no puede ser tan inocente, esperemos a ver. Sin embargo, yo lo llamo. Ver a este señor, el solo hecho de ver la cara, inmediatamente a usted le dibuja un panorama diciendo, esto es un horror, este señor está viendo una pesadilla. Que tenía edificios, que yo tenía aviones, helicópteros, barcos, yates, mejor dicho, casaquintas, carros de la mejor gama que había. Y yo, al cual no tengo ninguna cicla, que ya hasta se me dañó la cicla. No, que está solicitado para allá para Estados Unidos, para pagar una condena al hermano, pero es que usted me está mamando gallo. Y no es en serio, le digo, hermano, conmigo se equivocaron, conmigo están haciendo un atropello, ¿qué pasa conmigo? Si yo nunca he cometido ninguna falta al gobierno. Lo que se pudo establecer por parte de la defensa y lo que se llegó a hablar incluso con las autoridades americanas para que retiraran la solicitud de extradición, es que una persona se había robado la identidad de don Roque y que con esa identidad estaba haciendo actos delictivos. El señor metió una cantidad de dinero a nombre mío, que plata, que dólares, 5.000 millones de dólares, 5.000 o 50.000 millones de dólares que tenía yo en los bancos, las cuentas, en dólares. Mejor dicho, exactamente conozco aquí el peso y los bolívares, no más. Y los dólares nunca los he visto. La verdad, ahí viene el peligro de
porque la autoridad ni siquiera se tomó la molestia de mirar quién era Don Roque, sino, es fulanito de tal, entonces extraditemos a fulanito de tal. Ni siquiera se tomaron la molestia de hacer la investigación que se hizo la defensa, ir a la casa por lo menos, ver que era pimpinero, que no tenía zapatos, que el día que lo capturaron su cinturón era una cabulla. ¿Cuál narcotraficante lavando $5 millones no se pone por lo menos dientes para poder masticar? El que no se horrorice con eso, la verdad que no es el horror de ver pobreza, porque la pobreza la tenemos en la vuelta de la esquina, es el horror de ver la injusticia. Hoy tendría que decir yo que la extradición también hoy es un aspecto totalmente distinto. Si en los años 90 los narcos le tenían pavor a la extradición, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hoy, cuando se captura un narco, lo primero que dice es: yo me quiero ir para Estados Unidos. Hoy podemos poner un ejemplo, casi que solo la solicitud de extradición es la que lleva a que un colombiano sea extraditado y nunca hay acá posibilidad siquiera de cuestionar las pruebas porque no tienen que juntarlas. A Pepito Pérez lo pueden pedir sin ninguna prueba. Colombia lo único que puede hacer es decir, usted se llama Pepito Pérez, o bien, está su cédula, o bien, eres extraditable. Chao, te vas. Quien hace la evaluación si se puede extraditar a un colombiano no es la Corte. Y esa Corte dice sí o no. Y una vez diga sí la Corte, pasa al presidente. Y el presidente tiene en él la posibilidad de decir no extradito. Pero si la Corte Suprema dice no, tampoco se puede extraditar. Si tuviéramos un tratado de extradición, mínimo el país que está solicitando a la persona tendría la obligación de mandar evidencia probatoria mínima que le permita inferir al Estado colombiano que la persona sí puede estar inmersa en un delito y por tanto puede aplicar su extradición. Pero como no lo tenemos por un tratado de extradición, sino por ley que reposa en el Código de Procedimiento Penal, pues cualquier cosa puede pasar. Los primeros 8 días son como de, esto es un error, esto ya va a pasar, yo no tengo por qué responder por algo que yo no he hecho. Empieza uno a revisar, como echar todo el cassette para atrás y decir, ¿será que yo dije algo? ¿Será que yo hice algo? ¿Será que? Y empieza uno como a culparse de cosas que realmente no hizo. Fui acusado el 1 de septiembre del año 2011 de la fabricación y envío de más de 5 kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos y con fines de extradición. Después de eso ya entonces empieza el abogado a explicarme que si nosotros poníamos tutelas o poníamos mociones para tratar de anular la extradición, en muy pocos casos se da, eso es un 1%. En todos los documentos se decía que se me pusiera un fiscal al frente, que se me permitiera mostrar las evidencias que nosotros teníamos para demostrar que no era yo la persona que estaban buscando y que no se permitiera quizás la ignominia más grande que puede tener un ser humano, que es ser botado de su nación, porque esa es la realidad. Yo creo que no hay humillación más grande. No hubo manera. Al final dijimos, lo mejor es irnos y tratar de solucionar la cosa ya. Con mi esposo tomamos la decisión de que yo iba a firmar una extradición que se llama extradición express. Es donde yo renuncio a todas las pruebas aquí en Colombia y decido que me manden lo más pronto posible para Estados Unidos. A mí me capturan el 25 de enero del 2012 y me trasladan a los Estados Unidos el 14 de septiembre del 2012. No sé cómo sucede con otras naciones, pero con Estados Unidos es horrible. O sea, ellos lo levantan a uno muy temprano, 3, 4 de la mañana, lo llevan al aeropuerto muy temprano. Yo creo que las cosas más duras es saber que a ti te sacan esposado, que no sabía cuándo iba a volver a ver a mi esposo, ni a mi hijo, ni a mi mamá. Ese día, pues, a uno le avisan prácticamente el día anterior, porque el día anterior lo sacan al médico.
entonces uno ya sabe que se va. Y lo primero que hacen al recibirnos es desnudarnos. Agáchese, tosa. Es denigrante. Es denigrante para una mujer que le hagan eso. Y la libertad es lo más importante, quizás de las cosas más importantes que tiene uno en la vida, y perderla en determinado momento es perfectamente espantoso, ¿no? Cuando el oficial colombiano le entrega pues los papeles al oficial americano, subo las escaleras y el oficial me dice, párese aquí, abra las piernas, y me encadenan de manos y de pies. Eso fue terrible. Para mí eso fue... Yo lo único que empecé fue a orar y a decirle, Señor, estas son las cadenas de los hombres, no tus cadenas. La sensación, como le decía anteriormente, es una sensación de miedo, de susto, de impotencia, de humillación muy grande. Quizás me equivoqué en el orden de las palabras, quizás la primera debe ser humillación. Nosotros llegamos a Miami como a las 6 de la tarde tal vez. Los oficiales allá son muy duros, personas muy duras. Lo recibe un marshal americano, quien le lee a uno sus derechos como prisionero de los Estados Unidos. De ahí nos trasladan como a las 8 de la noche ya a la prisión federal de Miami. Y te llevan a juicios múltiples, donde en pleno juicio tienen 5 personas y las juzgan a todas al tiempo. Por supuesto, la imparcialidad que puede haber hacia un caso o hacia el otro caso es nada. Estar allí es una situación muy complicada porque es un miedo constante, es un temor constante de no saber qué va a pasar con uno. Más o menos unos 20 días después de llegar a Miami, quizás el mes, a través de mi abogado, la fiscalía me hizo saber que si yo me declaraba culpable, me daban 6 meses más de lo que ya llevaba preso. O sea, llevaba en ese momento 11 meses, me darían 6, casi un año y medio, y me dejarían salir a la calle. Fui enfático en decir no. Personas como mi persona, como Roque, Caballero, que son personas inocentes, ¿por qué tienen que llegar a ir a Estados Unidos a nomás a llegar y llenar un requisito que porque sí, yo lo hice siendo que nunca lo ha hecho? A mí me llegó a ese punto que tenía que llegar y firmar diciendo que sí, era narcotraficante, que tenía uno que firmar de constar de que sí yo era que conspiraba con el narcotráfico. El caso de don Roque Caballero fue algo simpático porque cuando tomo el caso de él, lo único que yo trato de sobredimensionar es una persona que están diciendo que lava más de $5 millones y no tiene taza, no tiene dientes, no tiene, o sea, ni una cama digna. Trato de sobredimensionar esa parte y la Corte Suprema lo que hace marca la historia frente a las extradiciones, que la Corte Suprema por fin como que sale de esta inopia y dice, vamos a pedir las pruebas al gobierno americano. La única prueba que tenían en contra mía era la grabación de la visita con el cliente. No más, no tenían más. Y el abogado me empieza a explicar qué va a pasar de ahí en adelante, si yo me quiero ir a juicio o si quiero declararme culpable. La segunda vez que va el abogado pues a hablarme de la posible de que si firmo culpabilidad puedo salir inmediatamente. Me negué totalmente. Me dijo, es que esto pueden ser 20 años de cárcel, Carlos, porque es un juicio, como les contaba, múltiple. Las posibilidades de que uno de los 4 o 5 que estén juzgando que se declaren inocente y los otros no, eso no pasa. Entonces le dije, ¿dónde dice 20 años? Y él me mostró dónde decía 20 años en la
en el complaint. Y le dije, dígale a la fiscal que quite esos 20 años y ponga cadena perpetua. Si me tengo que quedar acá hasta que muera ya de viejo, por decirlo de alguna manera, a mí no me importa, pero jamás en mi vida, firmaré lo que yo no he hecho. Pasaron unos 15 días cuando ya volvió a decirme que me mandaban decir pues que firmara culpabilidad y me daban simplemente lo que llevaba preso. Y me dejaban salir. Recuerdo que pregunté, ¿pero culpabilidad de qué? Y me dijeron, no importa, algo le ponemos, no se preocupe que algo le ponemos. Eso es increíble, que eso pase. Lo más simpático del asunto es que me llaman de la Embajada de Estados Unidos y me dicen, la doctora Nuri, necesitamos que usted se acerque. Me acerco yo a la embajada y me dicen, quiero decirte que tenemos mucha evidencia en contra de Roque Caballero. Yo le digo, pues mándenla, para eso la Corte los obligó, ¿no? Ustedes tienen la obligación, ¿para qué me dicen eso a mí? Mándenla. Oh, no, es que tenemos muchas llamadas, o sea, tenemos 5,000 interceptaciones de él hablando. Y yo, 5,000 interceptaciones, pues quiero escucharlas, manden para eso la grabación. Pero lo que se me hace absurdo es que con 5,000 interceptaciones, él tuvo que haber mandado mucha droga para Estados Unidos. En la reunión en que estaba el fiscal general y otros fiscales, más los abogados míos, le leyeron evidencia por evidencia. A las 2 horas el fiscal detuvo la reunión y le dijo, ¿pero cuántas evidencias me ha leído? Y le dijo, llevo 37. Me dijo, me parece que, pero veo que tiene más. Y le dijo, sí, tengo 51 y si le puedo traer más del error que están cometiendo con este señor. Él dijo, no, yo creo que es suficiente, déjenos, nosotros nos quedamos deliberando y en unas 48 horas los llamamos. Me dicen, oh, no, es que no estamos hablando de tanta droga, son solamente 6 kilos de heroína. Y le decía, pero yo no sé quién es más bruto, o don Roque o ustedes, porque yo no necesito 5,000 llamadas para cuadrar 6 kilos de heroína. ¿Y cómo 6 kilos de heroína me producen $5 millones? Yo no entiendo esa investigación de ustedes. Fue tan absurda la conversación que yo tuve con los agentes, que los agentes dimensionaron el error y por eso prefieren retirar la solicitud de extradición antes de mostrar la investigación con todos sus yerros, errores, garrafales por las cuales estaban solicitando a todos estos ciudadanos en este caso. El abogado, me acuerdo que me dijo, ¿estás sentado o parado? Le dije, estoy de pie. Me dijo, siéntese. Y le dije al guardia, ¿me permite su silla? Me dijo, no, la silla es mía. Te sientes en el piso. Y así fue. Y en ese momento entonces me dijo, le voy a leer lo que me dio el fiscal general, que dice que el gobierno de Estados Unidos ha decidido levantar todos los cargos que tiene contra usted y lo declara inocente, libre de toda sospecha. Y mañana a la 1 de la tarde puede salir. Mi esposa y uno de mis hijos me estaban esperando y 2 de mis hermanos y me llevaron al avión donde pues ya la tripulación eran mis compañeros, la misma gente con la que yo había volado en Avianca años atrás. Y ellos me trajeron aquí a Bogotá y me estaban esperando alrededor de unas 80 personas en el aeropuerto, de verdad un recibimiento gigantesco. Darle la noticia a Roque Caballero de que quedaba libre fue algo muy bonito, fue algo que me ha pasado con los clientes que he podido ganar la extradición. Más que sentir el logro profesional, es sentir que yo le estoy cumpliendo a lo que me comprometí el día que juré ser abogada. Mi esposo siempre estuvo hacia el lado de que yo me fuera a un juicio. Pero es cuando uno empieza a tomar decisiones y tratar de ver si yo me voy a juicio y voy a dejar 10 años de verlos, no voy a volver a ver a mi mamá, o simplemente hago un arreglo y me voy para Colombia. ¿Qué tenía yo que perder aquí en Colombia? Nada, ya lo había perdido todo. Mi carrera, habían acabado con mi dignidad, me han dejado arrastrada por el piso.
habían acabado con todo. Que me haga culpable o que me haga inocente, pero para mí sí era importante ver crecer a mi hijo y ver viva a mi mamá y estar con mi esposo, que era quien había luchado por que yo tuviera lo mejor. Es ahí cuando entonces yo tomo la decisión de hacerme culpable. Mi abogado me dijo que escribiera una carta pidiéndole perdón a los Estados Unidos por lo que había hecho. Y créanme que para uno es muy difícil pedir perdón por algo que no hizo. Pero que yo sabía que era en beneficio de mi familia, de mi hijo, de mi mamá, de mi esposo. En ese momento del juicio yo ya llevaba 19 meses presa. Cuando termine aquí la reunión, regresaré al patio 16 y a seguir en esta rutina y esperando que me den vía libre para poderme ir. Yo estoy alegre, estoy contento de que me voy a ir a enfrentar y a demostrar mi inocencia. Se me hacía tan raro ver gente montada en un carro sin estar esposada. Y llegué aquí a la casa y es como si el tiempo se hubiera detenido. Para mí la vida se detuvo, pero para todos los demás siguió. Cuando bajó Tomás a recibirme, eso fue... Él de la alegría ni siquiera podía llorar. Yo le decía, a mí me parece mentira estar en mi casa. Y no me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé. Porque cada día le doy gracias a Dios de haber podido salir de este problema. ¿Cuál es la diferencia con la Inquisición de hace 500 años? Una persona era acusada de brujo o bruja y lo acostaban en un potro de tortura para que a través del dolor firmara una culpabilidad de algo que muchísimas veces no habían hecho. Acá no está el potro de tortura, acá tienen una persona metida en una cárcel 1 año, privada de su libertad, privada del poder estar con su familia. Le han quitado sus negocios, le han quitado absolutamente todo porque le cortan completamente cualquier atadura a algo que tenga alrededor para llevarlo a base de la presión, una presión psicológica, a que sale en libertad siempre y cuando declare que es culpable de cualquier cosa, de algo. Es increíble que 500 años después, en el siglo XXI, una nación como esta, que está tratando de salir adelante, vuelva a ese sistema de antes. Señor Roque Caballero, ¿cuáles son esas primeras palabras una vez que sale aquí del penal? Bueno, yo primero que todo le pido muchas gracias a mi Dios y a la Santísima Virgen y a la doctora Nurietilla López, que confió en mi palabra, porque yo le dije a ella que yo era inocente y ella se tomó el caso mío y me dijo entonces le doy muchas gracias a ella. Y por favor que el señor presidente mire bien en los casos de los otros Roques que quedaron allá adentro en el patio 16 y el patio 12, que somos inocentes, que fije bien, porque este señor que nos está metiendo en esto, que es que para rebajar penas está llamando gente inocente por el hecho de que diga ese fulano y sin uno tener nada que ver. Entonces le pido al señor presidente que por favor se ponga la mano en el corazón y piense, como él es estudiado, que piense bien las cosas, porque no es justo que uno vaya a pagar una vaina que no debe. Yo soy simplemente un trabajador, un pimpinero, un zapatero. Quiero regresar el tiempo atrás. No sé cuándo te fuiste de aquí. Sombras, tan solo sombras cubren de mí. Soy
salir. Cuando yo llegué allá a Cartagena, a mí cuando me gritaban Roque, Roque, o sea, para mí fue muy grato llegar allá, porque o sea, yo lo hice con la idea mía y ese orgullo de ir a ayudarles allá a ellos, porque en verdad yo lo viví en carne propia estando inocentemente en el patio de la Picota. Ya estando en libertad, estaba como si estuviera en el puesto de ellos, porque ya uno era inocente, por culpa de las autoridades colombianas y las de Estados Unidos, a pagar una cosa que uno nunca me metió. Cuando a mí me hicieron ese recibimiento allá, que Roque, yo hablé, porque yo sé que hay muchos Roques, caballeros allá inocentes, en la Picota, en el patio 16 y el patio 12. ¡Libertad para todos! Roques que quedaron allá en el patio 16 y el patio 12 que están pagando una vaina injusta por culpa del gobierno colombiano y de Estados Unidos por los falsos fugitivos. ¡Somos unos colombianos inocentes! ¡Están haciendo falsos positivos! ¡Están llevando! Estas personitas que de acá son hijos de esas víctimas. Por favor, ayudemos a nuestro país Colombia para que estos niños no crezcan con odio y recelo de todo lo que está pasando. No a la extradición. Mi hermano es inocente. Mi hermano es inocente. No todos los colombianos somos narcotraficantes. 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 Casi que solo la solicitud de extradición es la que lleva a que un colombiano sea extraditado y nunca hay acá posibilidad siquiera de cuestionar las pruebas porque no tienen que juntarlas, no tienen que traducirlas, son sometidos después a procesos de justicia donde ni siquiera acceden a la justicia por su propio idioma porque no están obligados en otros países a traducirlo. Hay violaciones a los derechos de los niños, madres y adolescentes, padres que no vuelven a ver a sus hijos, hijos que no vuelven a ver nunca a sus padres, violaciones cuando ya los colombianos están en el exterior, violaciones de derechos humanos tremendas, cárceles de 2x2 sin acceso al sol, sin acceso a los médicos y sin posibilidad siquiera de que sus cercanos le contribuyan en ese proceso de defensa o garantía de sus derechos. Enormes injusticias en lo procesal acá y en las condiciones en las que están siendo sometidos los colombianos en el extranjero. Una de las cosas más bonitas es haber nacido en un país tan lindo y que uno logra llegar a amar tanto como es Colombia. El problema es que, como el catolicismo, todos los colombianos nacemos con un pecado capital. Nosotros fuimos a vivir a Londres chiquitico. Yo llegué a los 7 años y desde los 7 años uno decía como así colombiano, ay colombiano, coca, quiere coca, tiene coca, todo era coca. 47 millones de nosotros padecemos el yugo de la historia colombiana del narcotráfico. Uno no se puede quedar como colombiano en el exterior sin que le hayan jodido la vida por la puta cocaína toda la vida. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero comunicarles a ustedes el calvario y el infierno que lleva viviendo un amigo mío, el mejor paracaidista que ha existido en Colombia, el mejor instructor, que se llama Juan Pablo Iragorri. Noticias Caracol. Hace casi 3 años, el colombiano Juan Pablo Iragorri fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Qatar, un lejano país de Asia. Desde entonces, su familia insiste en su inocencia y en las irregularidades que se cometieron durante el proceso. Cadena perpetua, el resto de la vida de Juan Pablo en una cárcel en Qatar por el delito que tenemos 47 millones de nosotros, que es ser colombiano. Juan Pablo terminó la universidad en Europa y él empezó a hacer paracaidismo en la universidad porque le encantó. Él una vez vio unos paracaidistas y lo siguió hasta el aeropuerto y se metió y amor a primera vista. Juan Pablo estaba desde el 2005 en Qatar entrenando las Fuerzas Armadas de Qatar en paracaidismo, tal como ha hecho con las Fuerzas Armadas de nuestro país Colombia, en Venezuela, en España. Y al poco tiempo de ya estar ahí tiempo completo, lo llamó un militar a decirle que
habían oído rumores de un posible cargamento de drogas que venía de Perú y necesitaban a alguien que hablara español, si él les podría ayudar y si podía hablar con esta gente diciendo que él estaba interesado en las drogas para que él pudiera traducir qué es lo que estaba pasando. Entonces Juan Pablo dijo, claro, él trabajaba pues con ellos. Entonces dijo, sí, yo voy. Y fue y tuvo la conversación con los peruanos, entonces que la cocaína, que no sé qué, él tuvo la conversación que le pidieron desde el celular del coronel. Y terminó la conversación, él les dio la información que ellos le habían pedido y salió. Saliendo de ahí, llegó un policía, que es el que lo involucró en todo, y le dijo que era muy interesante que él era colombiano, que los colombianos eran muy chéveres, que si él le podía ayudar a conseguir drogas colombianas, y le ofreció cocaína, sin conocerlo. Solo porque era colombiano le pareció súper apropiado ofrecerle cocaína. Juan Pablo obviamente le dijo que no le interesaba, que muchas gracias. Y entonces este man empezó a amenazarlo. Usted no sabe, usted no entiende, yo trabajo para un príncipe, un hombre con mucho poder, usted no nos puede decir que no, usted tiene que decir que sí o va a empezar a tener problemas. Y ya empezaron la policía a llamarlo, a seguirlo, a amenazarlo, lo trataron de chantajear y básicamente lo que he entendido es que cuando pidieron ni por sí ni por no de unos supuestos policías, sin identificación, sin leerle sus derechos, sin decirle por qué estaba siendo arrestado, ni siquiera sin decirle si estaba siendo arrestado. Con armas lo esposaron, lo metieron al carro y desapareció. Llevaron a Juan Pablo a un hotel, lo hicieron arrodillar al frente de una mesa en la cual ya tenían preparadas unas drogas y le tomaron fotos a Juan Pablo arrodillado al frente de las drogas y lo pusieron a firmar un documento en el cual él aceptaba estas demandas que ellos estaban haciendo. Juan Pablo pidió un abogado, no le dieron el abogado. Juan Pablo pidió que le tradujeran el documento, no le dieron eso tampoco. Y le pusieron una pistola en la cabeza y lo obligaron a firmar. Y desde el 2011 Juan Pablo está en la cárcel. Es súper delicada la situación de los colombianos en el exterior, porque en verdad cualquier cosa que pase no hay un gobierno que te proteja. Hasta el gobierno mismo prefiere pensar que si eres narcotraficante a en verdad meter las manos a ayudarte. No sé qué decir respecto a eso. Hace poco estuve en Europa en un asunto sobre el Pacto Agrícola Común, que yo tuve que ver también con el sector agrario. Y en el aeropuerto recuerdo mucho que ¿usted dónde es? Colombia. Ah, Colombia, narcotráfico, no sé qué. Yo, pero no, narcotráfico no, café, narcotráfico no, luchadores, narcotráfico no, campesinos humildes y trabajadores, grandes científicos, personas emprendedoras de bonito corazón que han logrado superar enormes situaciones de dolor y a pesar de eso seguir adelante, a pesar de tantas injusticias que se viven, del robo que le han hecho los recursos de nuestro país. Es un país que crece, es un país que busca desarrollarse, es un país que sueña. Yo me sentí abandonado por mi país totalmente, como vi que a todos los demás les pasaba. Realmente se siente uno secuestrado. Yo diría que secuestrado por dos naciones, por dos estados. Mire, como de cruel y de ilógico. Quiero también a mi país, quiero Colombia, pero Colombia me está abandonando completamente. Está destruyendo mi familia. Yo tengo unas niñas, tengo una de 12 años y una de 16. Por Dios, que tengo que estar con ellas. Es una desilusión muy grande el saber que la propia patria de uno, que uno quiere tanto, no lo quiere a uno de la misma manera. Nosotros los colombianos ya tenemos aquí el precio, ya lo tenemos aquí. El problema es para saber cuándo le toca a uno. Qatar government, all I want to tell you is free Pablo. Look at his case. UN, here we go. De repente todo el mundo estaba pues dando hora por Juan Pablo. Tuvimos un día en que saltaron aquí en Colombia, en la Florida, en España, en Austria, como que iban saltando con la zona de tiempo todo el día, con carteles de Liberna Juanpa, tomándose fotos de Liberna Juanpa. Entonces el apoyo de la comunidad de paracaidismo también ha sido muy grande, y sobre todo de Johnny, que era pues grande entre ellos. Ready? 3, 2, 1. Let's go. Oh, Johnny, you're looking good. Él hizo un salto a ciegas y creo que fue el primer salto a ciegas que jamás se había hecho. Okay. What I'm doing now. Okay, you're turning right. You're turning right. You're turning right. Okay, that's good. Okay, I'm straight. Next
Colombia tiene que hacer un trabajo enorme, no solo por cambiar y visibilizarse hacia el mundo, porque uno de los problemas grandes de Colombia ha sido que ha tratado de ser muy cosmético y todas las soluciones son cosméticas. ¿Y cómo hacemos para que nos vean bien, para que no nos vean mal y no seamos los... No, aquí las soluciones tienen que ser de fondo y tiene que ser más cómo cambia el Estado para su pueblo. Es la justicia colombiana la que tiene que darle la oportunidad de que no se presenten estos falsos positivos, de que la justicia colombiana tiene que hacer un análisis muy en profundidad en todos los temas de las extradiciones, porque lo que no podemos permitir es que inocentes estén siendo extraditados a los Estados Unidos. Nosotros hemos trabajado recientemente un proyecto de ley que pretende modificar las condiciones bajo las cuales opera la extradición en nuestro país, porque ha sido sujeto y objeto de muchísimas injusticias, que ha causado violaciones a los derechos humanos de los connacionales, que ha llevado también al Estado a asumir unas responsabilidades por el mal manejo del trámite. La extradición es una herramienta jurídica que sí ayuda entre naciones, pero cuando es bien administrada. Cuando está mal administrada, como en el caso de Colombia, es una herramienta totalmente inquisitiva, que ha sido objeto de silenciamiento de la verdad en el país, que ha sido instrumento de persecución política y que ha sido además un instrumento que no ha sido recíproco. Por eso es tan injusto que cuando usted me pregunta que la extradición ¿qué es? Yo le digo, sí, es algo que está contemplado en el Código Penal, pero ¿por qué no lo hacen por un tratado? ¿Por qué, por ejemplo, podemos tener tratado con Venezuela? ¿Por qué, por ejemplo, podemos tener un tratado con España? ¿Pero por qué no lo podemos tener con Estados Unidos? ¿No nos conviene? Esa es la gran pregunta. Quiero ver el pozo de los deseos. ¡Hijo! Ay, mira, que uno tira una monedita y pide un deseo. Pues uno sí, lo que decía John ahora, es que uno siempre estaba como en ese mundo en el que solamente los que hacen algo malo se van para la cárcel, ¿cierto? Y en ese mundo vivimos todos, nosotros moríamos solo nosotros. Y resulta que no. Los colombianos estamos expuestos y estamos desnudos. Y necesitamos que el gobierno haga algo, que la justicia colombiana haga algo. Juan Pablo está en la cárcel de Doha, en Qatar. Bueno, ya está bien, digamos, está en una cárcel. Creo que son habitaciones de 4 personas. Y ya tiene comida, tiene cama, ya puede ir al gimnasio, ya está bien, pero pues no tiene por qué estar en una cárcel. Sí, hasta que Juan Pablo no esté libre, yo no voy a estar libre tampoco. Sí, entonces estamos a los dos enjaulados hasta que salga y ya toda la familia quede en libertad, porque mi madre también está en cadena perpetua. Mi madre no para de estar atormentada todo el día. La enseñanza más grande que puede uno tener en esta vida es que cuando te caes, no importa si te empujaron o no, no importa si te hacen la zancadilla como la que me hicieron a mí para caer en esta pesadilla o no, tienes que levantarte, no te puedes quedar acostado. Busco regresar a ese lugar, ¿cómo será volver a despertar, recuperar cada momento que no volverá? Hasta el último momento está intacto, quedará, es el deseo de luchar por libertad. ¿Cómo será recuperar esos momentos que no volverán? La libertad no tiene precio. Si hay forma de comer una sopita, nos la comemos, pero pasamos tranquilos. No tenemos ningún susor y aquí salgo, que dentro, que tengo que estar escondido de la ley, no. La libertad significa algo muy grandioso, como los pájaros, poder volar libre sin que nadie lo esté acosando, sin que lo estén, por decir así, encañonando, algo sin deber nada. Por favor, es algo extraordinario. Cuando uno puede ver que llega la libertad para alguien, es ver que se rompen todas las barreras, es ver un poco de justicia, es algo muy lindo. Para quien tenga la libertad, que la cuide, que es lo más preciado. O sea, ya uno viendo las cosas desde adentro, valora lo que uno tiene afuera. A través de la ventana de la prisión federal, esto era lo que yo soñaba. Me vio sufrir,
lágrimas brotaban de sus rostros. Muy grato para mí, me siento feliz cuando me llega una persona y me llama, ¡epa, Pimpinero! Escucho, lo felicito, gracias, volvió a su hogar, a su cúpula, usted es inocente. El deseo mío es llegar a vivir por hacer quita al mar. Ese es el deseo mío. En el primer momento que yo salí corriendo y me metí al mar, para mí fue muy bello, o sea, muy grato, botarme y abrazar yo, sentirme yo feliz, disfrutar del agua, del agua del mar, por primera vez en mi vida. Ya lo vi personalmente, mis propios ojos ya lo vieron, sí, entonces toqué por lo menos ya un barco, ya toqué el mar, toqué el agua, vi allá todo lo bonito que tiene Cartagena y todo lo que tiene Colombia para disfrutar uno. Cualquier persona que pise territorio colombiano o cualquier colombiano es susceptible de una extradición porque se contempla en el Código Penal. Entonces, ¿hasta qué punto usted le están protegiendo sus derechos? ¿Y la extradición qué es? ¿Es una herramienta o viene a ser un peligro para la sociedad? Porque es que usted que me está entrevistando, mañana puede ser extraditado. Yo que estoy dándole una entrevista, mañana puedo ser extraditada. La persona que vaya a estar viendo este documental, tenga cuidado porque puede ser extraditada.